Aunque hice los anuncios al comienzo, voy a revisar lo dicho. Buenas noches, un gusto tenerlos en este programa. Nuestra entrevistada, la presidenta del Frente Amplio, senadora doctora Mónica Xavier. El análisis, Óscar Botinelli. Reiterada la presentación y el agradecimiento. Primer planteo, 100 días de gobierno cargados de revisionismo. Bueno, yo decía lo siguiente, que en Uruguay lo que está ocurriendo, mucho más a partir de que se ha fortalecido la personalización del poder. Lo fortalece la Constitución del 66 y refuerza esto la reforma del 96. Lo que se está viendo que cuando cambia de gobierno dentro del mismo partido, hay una mayor intención de buscar la diferenciación con el gobierno anterior. Esto se vio con mucha claridad vamos a hablar de la restauración democrática para ahora, con esta Constitución. La primera vez que un partido político repite es el Partido Colorado. Sanguinetti y Valle, se notó muy claro cómo Valle buscaba el corte, claro, por el gobierno de Sanguinetti. Bueno, Vázquez con Valle fue un cambio, no solo del partido, un cambio histórico en el país, pero Mujica marcó también, en los primeros días en particular, pero en general, no sé, un tono, una forma o una agenda que fuera bien diferente de la de Vázquez, y ahora Vázquez viene con lo mismo. Yo creo que se está instalando como una característica del juego político en Uruguay, que después se verá cuánto tiene de positivo y cuánto negativo. Creo que a la larga es debilitante de los partidos políticos, porque si un partido político sigue 3 periodos, se esperaría que fuera la mayor continuidad posible, y mucho más cuando se da en el caso del Frente Amplio, que el sector mayoritario, lo dominante, sigue siendo lo mismo, que lo que cambió es la figura del presidente. Lo que quiere decir también, que no es un tema menor para analizar en el Uruguay, que los sectores políticos, que quiere decir el Parlamento, están un poco minimizados en relación al papel del presidente de la República. Aunque aclaremos que el revisionismo está, en temas grandes, tiene mucho más énfasis en lo que tiene que ver con los anuncios que con las concreciones, y con el frenar cosas que con el hacer cosas. Es decir, desde ese punto de vista es un revisionismo parcial. Yo diría el cambio más notorio, sí, de ejecución viene a ser la política exterior, aunque también hay que reconocer que hay una continuidad en los últimos meses de Mujica, en que hubo un giro importante en la política exterior, ¿no? Mañana es una jornada cargada de paros, reclamos laborales, reivindicaciones. Han habido otros, algunos titulares: 100 días, se acabó la luna de miel, si alguna vez la hubo. Vázquez se trancó muy fuerte con, por ejemplo, los sindicatos de la educación, y resumo: más presupuesto, más resultados. Tu análisis. Bueno, yo creo que el tema de la educación viene muy complicado. Primero, el Frente Amplio, uno de sus grandes déficits es el tema educativo. ¿En qué sentido en particular? Que el Frente Amplio creía a sí mismo, pero yo diría el resto del sistema político creía que el Frente Amplio es el que tenía la solución al tema educativo, que aclaremos, andamos por los 40 años de degradación de la educación, ¿no? No es que empezó ni en este periodo, ni en el anterior, ni en el anterior, es decir, es un problema ya de largo plazo en Uruguay. Y más bien se pensaba que el Frente Amplio era el que tenía las soluciones. Y el Frente creía que las tenía y no las tenía tan claras. Incluso hasta no tuvo claro el papel a darle a los docentes y a los sindicatos, y mucha confusión entre lo que era papel de los docentes con papel de los sindicatos. En esta campaña electoral en particular, por un lado el Frente Amplio elabora un programa donde tiene posturas muy claras, sobre todo la reafirmación del aparato del Estado como el gestor de la educación, es decir, no solo el que financia, sino el que gestiona. Y en la campaña electoral aparece desde el candidato presidencial y asesores una idea muy diferente a esta, que luego se minimizó, pero que quiere decir que ahí había una semilla de conflicto.
Y por otro lado, no ha habido, por ejemplo, lo que surge como anuncios o ideas o impronta del Ministerio de Educación y lo que surge del Codicen no se recibe que es el mismo tono, ¿no? Digo, confunde un poco hacia dónde se va. Y evidentemente el tema salarial no es el tema central, para empezar, porque hubo un mejoramiento muy fuerte de los salarios docentes. Otra cosa que no tengan los niveles que deberían tener, pero hubo un mejoramiento muy fuerte en estos 10 años de gobierno que tuvo el Frente que viene teniendo el Frente Amplio, y el tema parece que va más allá de lo salarial y de los recursos de la enseñanza, es decir, aunque se reclama lo salarial también. No, aclaremos. En Uruguay yo recuerdo hace años en un debate, alguien dijo una cosa que me interesó mucho. Lo que pasa es que aquí se partió de la base que el magisterio era una vocación donde las mujeres eran, los maestros eran mujeres, las mujeres mantenidas por los maridos y podían dedicar por muy poco dinero a enseñar. Esa en parte fue la realidad de un modelo del Uruguay de hace medio siglo. Y se partió de niveles muy bajos de retribución de la educación, a todos los niveles, ¿no? En primaria, en secundaria, en la Universidad de la República. Ha mejorado muchísimo. Hoy los sueldos de la universidad no son comparables con los que había hace un tiempo, pero tampoco son comparables con los que hay en México, por ejemplo. No estoy hablando de primer mundo, ¿eh? Lo que puede ganar un catedrático universitario en México y lo que ganamos acá son dos mundos, ¿no? Ahora, tú ves que hay otro punto más relevante que el salarial en este caso. Bueno, no, yo creo que acá hay un tema global de diseño de la enseñanza, ¿no? Es decir, efectivamente, ¿a qué se aspira como modelo de educación? ¿Cuáles van a ser los programas? ¿Cuáles los contenidos? Yo creo que hay muchas discusiones parciales que falta en globalizarlas y aterrizarlas. Y que el tema no pasa exclusivamente por mirar el día a día. Aquí está faltando una... No es que no haya mirada estratégica, hay muchas miradas estratégicas que es necesario compatibilizar, ¿no? El Frente Amplio presenta un tema que tú has trabajado una y otra vez, el relevo de liderazgo. ¿Cuáles son concretamente, Botinelli, las posibilidades, en nombres te lo pido, de relevo de liderazgo del Frente Amplio para el 2019? Bueno, el Frente Amplio tuvo 1.100.000 y pico votos, ¿no? Bueno, no puedo nombrar todo eso en pocos minutos. No, digamos, primero, el ejercicio de mirar con 4 años de anticipación, primero se está hablando de liderazgo como sinónimo de candidaturas, además. Hay que tener mucho cuidado con el término liderazgo. Liderazgo en sí mismo quiere decir conducción. Conducción es no solo ser el referente, sino el que marca el camino, e incluso lo marca sin necesariamente que la gente esté de acuerdo y convenza a la gente que hay que ir por ese camino. Es decir, ese es un tema mucho más complejo que hablar de un recambio de candidaturas o de referentes. Ese es un primer tema. Es bastante claro que hay una generación dominante en el Frente Amplio que está en un proceso de agotamiento. El problema es que en Uruguay ya hace bastante tiempo que venimos viendo qué edad impresionante tiene el candidato a la presidencia y luego ya pasa a ser muy joven para lo que va a venir después. Entonces, yo no pongo límite a las edades que puede haber en Uruguay, no hablo del Frente, en Uruguay, en materia de liderazgos políticos y de candidatura. Vamos por parte, además, cuando la expectativa de vida era sensiblemente inferior a la actual, no nos olvidemos que Luis Alberto Herrera no fue candidato porque venía de consejero de gobierno, no había presidencia de la República, etcétera, pero hubiera ganado en un esquema institucional como el actual en 1958 y había nacido en 1873 y la expectativa de vida era menor. Es como si hoy fuera candidato más o menos con 99 años.
Es decir, que ahí no hay límite. No, yo diría lo siguiente, yo no me animo a dar nombres, ¿sí? Creo que va a surgir gente de cargos parlamentarios, de cabezas de sectores, de gobiernos departamentales, de ministerios, que van a aspirar a competir por algo, un liderazgo, una candidatura, el posicionarse como referentes. Hay que ver cómo terminan de consolidarse los sectores políticos. Hay algunos espacios aparentemente consolidados, hay otros que todavía puede haber recambios. Yo creo que sería un ejercicio un poco no muy responsable el empezar a tirar nombres a la mesa cuando el diseño está tan abierto, ¿no? Yo diría que nunca estuvo en todo el sistema político uruguayo tan abierto el futuro de personas y de sectores como lo hay en este momento. Bueno, es una apreciación, es una apreciación. En ese sentido, lo que sí se está tirando es el nombre, por ejemplo, de Mujica para la presidencia del Frente Amplio. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, es una opción. El tema es el siguiente. El Frente Amplio ha ido, con el cambio de sistema, de elegir directamente, cambiar el rol del presidente, no el rol, la forma de surgir a la presidencia del Frente Amplio. El modelo inicial, que es con la construcción de la presidencia con el nombre de Sereñi, hay que buscar un vértice de confluencia, de síntesis, ¿no? Ese fue el primer diseño que de alguna manera se pretendió en Tabaré Vázquez, más allá que Tabaré Vázquez no ejerció la presidencia del Frente en ese sentido de conducción, incluso de aparato, de estructura, pero sí un gran referente de masas y de opinión. Ya el sistema que se inauguró con la elección de Mónica Xavier, compitiendo con Enrique Rubio, Ernesto Agazzi y Juan Castillo, ya implica que el presidente está necesariamente sectorizado, no quiere decir en un sector específico, pero implica que está reflejando una corriente política. Y una candidatura eventualmente de Mujica, como una reelección de Mónica, como cualquier otra opción, va a implicar un juego de fuerzas de corrientes políticas. Yo creo que es muy difícil, una vez que se plantea que la elección sea abierta, a través de los adherentes o afiliados, que se vuelva al esquema anterior. Por lo tanto, va a ser un juego de poder y de posicionamiento donde cada cual va a evaluar qué candidatura le sirve mejor en primer lugar, porque cuando la elección es abierta, ya hay una etapa previa a la anterior. La anterior es quién logra consenso y quién creemos que podría llegar a manejar bien esto. Es decir, casi una selección de personal. Acá es distinto, porque primero hay que ganar antes de ejercer el cargo. Entonces, ¿quién tiene condiciones para competir bien y ganar? Bueno, eso es la evaluación que cada sector o cada corriente o cada conjunto hará por sí mismo, y ahí quedará planteada la batalla. En última instancia, los actores que se anoten o que desistan, dependerá cómo evalúen las probabilidades. En ese sentido, la entrevista en instantes es justamente con la presidenta del Frente Amplio, la senadora Mónica Xavier. ¿Qué le aconsejaría Óscar Botinelli a Mónica Xavier? ¿Que se presente a la reelección o no? No, estas son decisiones personales. A los hombres puede dar un consejo privado como amigo, pero no como analista. No, el tema es el siguiente. Yo creo que el Frente Amplio tiene un primer problema a resolver, y Mónica tiene un tema muy complicado, que es asumir la presidencia con un presidente de la República del Frente Amplio y terminar este periodo con otro presidente de la República del Frente Amplio, ¿no? Empezó con Mujica, presidente de la República, y ahora es Tabaré Vázquez. Un problema muy difícil de resolver en el mundo es el rol de gobierno y partido cuando ese partido es el partido oficialista. En general en Europa, basado en sistemas presidenciales, el esquema que más ha funcionado ha sido el presidente del gobierno es el líder del partido. Por lo tanto, confluye en esa figura las dos funciones, y no hay conflicto.
En otros casos es complicado. Bueno, cuando el presidente del partido es alguien que tuvo una trayectoria mayor que el que preside el gobierno, el caso es Willy Brandt, cuando deja el gobierno queda al frente del Partido Socialdemócrata Alemán y Helmut Schmidt al frente del gobierno, de Bundeskanzler, como es el cargo, bueno, surgieron muchos conflictos, ni hablar el último que terminó en una decisión de Oscar Lafontaine con el primer ministro de, bueno, ahora no me está saliendo el nombre en este momento. Entonces, ese es un tema difícil. Y el Partido Colorado en general lo resolvió sobre la base que el partido funcionaba poco. Y el Partido Nacional lo resolvió generalmente, la verdad que tuvo un único periodo de gobierno de primacía el Partido Nacional, estoy hablando de la Restauración Democrática ahora, y ahí tuvo un poco de conflicto, pero en última instancia lo terminó resolviendo con una figura del presidente de la República presidiendo el directorio, con lo cual el liderazgo también quedaba unificado. El tema que el Frente Amplio maneja como una disociación entre gobierno y fuerza política, y eso no es fácil de resolverlo. Lo que sí creo que en esta elección lo que está planteado es la posibilidad de un presidente, si llega a ser la opción José Mujica, estamos hablando de un esquema de competencia de poderes entre el gobierno y el partido, con cada uno con una figura de primerísimo nivel a su frente. Un presidente que está por segunda vez en el cargo, cosa que en Uruguay es algo excepcionalísimo, y otro, un expresidente con una alta popularidad. Ahí el tema puede ser un poco tenso. Un esquema distinto, y acá pueden entrar muchos nombres y mucho más si tiene alguna afinidad con el presidente, evitaría ese conflicto, pero también puede llevar a subsumir al partido al gobierno, ¿no? Es decir, son todos modelos que no son fáciles de resolver en la práctica, ¿no? Yo diría que hasta ahora no hay un modelo único que uno diga funciona bien un partido oficialista con este modelo, ¿no? El caso del Partido Popular de España, en última instancia, si bien tiene una Secretaría General que no es el propio Rajoy, es una emanación del gobierno Rajoy, la cúpula del Partido Popular, y con eso ha resuelto un poco el problema. Pero Rodríguez Zapatero fue presidente del gobierno y a su vez el número uno, el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Entonces, otro caso que tuvimos, Convergencia y Unión, que también tiene todavía separada la presidencia del partido con la presidencia de la Generalitat, y bueno, y ha habido muchos cortocircuitos con eso. Es decir, yo creo que es un tema teóricamente difícil de resolver. Gracias por haber estado. No, gracias a ti. Con Mónica Xavier, en instantes.